La historia a veces no grita, no anuncia el desastre con sirenas ni discursos. A veces solo lanza una pregunta aparentemente inocente. ¿Qué pasa cuando el petróleo deja de ser barato? La respuesta comenzó en las calles de Teherán, cubiertas de fuego, sangre y represión. Pero el escalofrío real no se quedó en Medio Oriente. Viajó miles de kilómetros, escondido en millones de barriles de crudo, hasta llegar a Songnanhai, el corazón del poder chino. Durante años, China creyó haber encontrado una fórmula brillante: comprar petróleo allí donde otros veían solo sanciones, caos y riesgo. Petróleo barato, suministro constante y crecimiento garantizado. Parecía una jugada maestra. Pero la historia nunca vende gangas sin cobrar intereses ocultos. El régimen iraní ya no gobierna, sobrevive. Dispara contra su propia población para mantenerse en pie mientras la inflación supera niveles críticos y la moneda se desploma. Las protestas ya no son episodios aislados, son una amenaza estructural. Para China, Irán no era solo un socio incómodo, era una pieza central de su seguridad energética. Petróleo con descuento, contratos a largo plazo y una dependencia cada vez más profunda. Pero cuando Irán se tambalea, el problema deja de ser local. Cada huelga, cada sabotaje, cada cierre de puerto amenaza directamente las refinerías chinas. Lo que Beijing compró no fue solo petróleo barato, compró la volatilidad de un estado al borde del colapso. La dependencia energética dejó de ser ventaja, se transformó en vulnerabilidad estratégica. Irán no fue el único pilar. Venezuela completaba el esquema. Durante casi 2 décadas, China financió al régimen de Caracas a cambio de petróleo futuro. Préstamos garantizados con barriles aún no extraídos. Una red diseñada para esquivar sanciones occidentales. Pero el petróleo venezolano es pesado, caro de refinar y exige infraestructuras específicas. China invirtió miles de millones para adaptarse. Se ató técnica, financiera y políticamente a un proveedor inestable. Cuando el régimen venezolano colapsa y Washington interviene para redirigir el flujo de crudo, el castillo se derrumba. Los barriles no llegan, las deudas no se pagan y los activos chinos quedan atrapados en un país fuera de control. La estrategia de comprar donde otros se retiran dejó de ser audaz, se convirtió en una trampa. Con Irán y Venezuela en crisis, Beijing mira a Moscú. En teoría, Rusia parece el sustituto natural. En la práctica, es otro frente lleno de grietas. La guerra prolongada, las sanciones, los límites de precio y el envejecimiento de los campos petroleros siberianos reducen la capacidad rusa. El petróleo fluye a través de una flota fantasma de buques viejos, sin seguros, perseguidos por reguladores occidentales. Cada barril ruso es más caro, más arriesgado y más político. Incluso esta vía comienza a cerrarse. Las rendijas que permitían esquivar sanciones se estrechan día a día. El resultado es brutal. Todas las fuentes baratas de China colapsan casi al mismo tiempo. Lo que empezó en Teherán, Caracas y Moscú termina dentro de las fábricas chinas. Cuando el petróleo falla, no solo sube el costo energético, se encarecen el transporte, la producción, los bienes de consumo. La inflación se filtra silenciosa en toda la economía. China no solo importó petróleo, importó la fragilidad política de estados inestables. Importó crisis ajenas creyendo que podía controlarlas. La lección es tan simple como cruel. El petróleo barato nunca es gratis. Cada barril con descuento lleva incorporado un interés invisible llamado riesgo político. La historia no castiga los atajos de inmediato. Los deja funcionar hasta que llega la factura. Y cuando llega, nunca se paga con dinero, sino con crisis.